Bienvenidos a Lo Desconocido, soy David Barberá y hoy nos vamos a adentrar en una de las cuestiones más profundas de la filosofía y la religión, la segunda venida del Mesías. ¿Qué significa esperar el retorno de quien traerá justicia y plenitud? ¿Cómo interpretan esta promesa las distintas religiones y corrientes filosóficas? ¿Es un acontecimiento histórico, una visión espiritual o un símbolo profundo de la esperanza humana? ¿Cuándo volverá? ¿Cuándo vendrá ese Mesías? ¿Quién es? ¿Qué pasa si no vuelve? ¿O y si ya ha vuelto y no lo hemos reconocido? ¿O y si fuera un acontecimiento interno, un despertar del espíritu y no un evento histórico? Más allá de las interpretaciones literales o las especulaciones sobre fechas, identidades y personas, nos interesa su significado más profundo. Y sobre todo, me interesa aclarar unas cuantas cosas alrededor de la llegada del Mesías que estoy viendo por distintos vídeos de TikTok, de YouTube, publicaciones, algunos, vamos a llamar, profesionales de distintas religiones que tengo como amigos y compañeros y que, tienen una idea de qué es esto del Mesías, pero me gustaría aclarar. Y sin más dilación, sin entretenerme más en el asunto, porque todos hemos oído hablar de este tema más o menos, pero se está hablando mucho hoy en día del anticristo y del Mesías. Es verdad que vivimos tiempos turbulentos, pero que si uno revisa la historia, probablemente estemos en el mejor de los tiempos. Pero hoy no es un capítulo de esto. Como decía, para meterme de lleno en el asunto, me gustaría tratar un tema que llevo viendo últimamente entre sacerdotes, curas, otros predicadores, entre comillas, gente que se dedica a hacer contenido religioso pero enfocado hacia el cristianismo o el catolicismo, y me sorprenden mucho algunas declaraciones. ¿Quién es el Mesías?, preguntan. ¿Qué podemos esperar de la venida? ¿Cuándo llega el Mesías? Es algo que me sobrecoge y me sorprende, porque es como si esta gente no hubiera leído la Biblia, o ya no la Biblia, sino el Nuevo Testamento, que es más cortito, no hace falta dedicar tantas horas. Por favor, ¿cómo puede esta gente preguntarse quién es el Mesías cuando se supone que han estudiado ciertas escrituras? Pues me gustaría, ya que esta gente parece desconocerlo, citar, sin ir muy lejos, un par o tres de pasajes muy breves de la Biblia, donde queda muy claro quién es este Mesías. Hechos 1:11. ¿Por qué miráis al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido llevado de entre vosotros al cielo, vendrá otra vez, de la misma manera que le habéis visto ir al cielo. Traducción arriba, traducción abajo, ediciones al margen, yo diría que queda bastante claro. Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido llevado de entre vosotros arriba, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Como digo, según la edición y distintas traducciones, hay ciertas diferencias entre palabras, pero el contenido es básicamente el mismo. Traducción traición, dicen las malas lenguas. Juan 14:3. La promesa de Jesús a sus discípulos. Si me fuere y os preparare, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es verdad que hay otros pasajes en los que puede haber algún atisbo de duda, es decir, no debería haberla, pero es cierto que según la edición o la traducción, se podría interpretar que no hace una referencia literal a Jesús. Pero en estos no hay ningún tipo de duda. Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo
que Él regrese. Una de las cosas que quería dejar claras en este capítulo, pues radica aquí, en que me sorprende que muchos supuestos estudiosos de las Escrituras, católicas o cristianas, como ya he dicho, no sepan o pongan en duda quién es el Mesías. Pero por seguir estas imágenes, precisamente las que hemos relatado para dejar claro este asunto, han marcado la imaginación cristiana durante siglos, como un retorno glorioso, un juicio final o la instauración de un reino de paz. Desde los primeros siglos, los padres de la Iglesia han debatido el significado de esta promesa. Y por lo tanto, yo os pregunto, para que debatamos juntos, para que interpretemos juntos y por supuesto para que pensemos y reflexionemos juntos, ¿debemos esperar un acontecimiento literal visible para todos o una manifestación interior, un despertar espiritual, algo que nos transforme como humanidad? Dejo esta pregunta en el aire y vamos a seguir haciendo este recorrido por el concepto de la venida del Mesías. Y es San Agustín, por no alejarnos mucho por ahora de esta tradición, quien interpreta la venida de Cristo no solo como un hecho futuro, sino como una presencia constante que se manifiesta en nuestra historia y en la conciencia de cada uno de nosotros. Esto no se aleja mucho de las interpretaciones filosóficas que se hacen de la resurrección de Jesús. En la Edad Media, la segunda venida se asoció más con el juicio final, alimentando temores y esperanzas, y en la Reforma protestante se subrayó la inminencia de este retorno como un llamado a vivir en la fe y la justicia. Sin duda, son conceptos que si uno repasa la historia y sobre todo echa un vistazo a los momentos en los que estas cuestiones se hicieron patentes, se puede asociar, se puede vincular cada concepto con la situación que se vivía en el momento. No es de extrañar que se escojan ciertas palabras y no otras, es a lo que voy. Pero no entraremos ahora en estas cuestiones más sociológicas de lo que puede o no puede significar la Iglesia o la fe o el temor o el miedo en la sociedad y la civilización, porque no es algo que nos ocupe ahora. A lo que voy, y en lo que a mí me sorprende y lo que creo que puede hacer daño, y donde creo, ojo, esto lo aclararé más adelante, pero donde creo que puede habitar el anticristo, es que hay algunas corrientes evangélicas que insisten en un arrebatamiento literal, mientras que otras iglesias ven la segunda venida como una consumación en la historia. Es muy curioso, porque estoy convencido de que muchos oyentes de este podcast están preguntándose sobre esta venida del Mesías y sobre filósofos y demás que han hablado de ella. Pero ¿qué pasa con otras religiones? Ya sabéis que a mí me gusta muchísimo estudiar las religiones y sobre todo encontrar nexos en común, encontrar verdades profundas latentes que precisamente demuestran eso, la expresión de una verdad última. Cuando hay muchísimas corrientes que coinciden en cosas muy concretas, lo más probable es que estemos ante la manifestación de una verdad. Y como sé que también hay aficionados a religiones orientales, permitidme aclarar qué pasa con la llegada del Mesías en estas otras religiones que no están tan en contacto con la idea de Dios y la salvación y demás. ¿Tienen ese tipo de llegadas? Pues lo tienen. Curiosamente, lo tienen. En el hinduismo, el concepto de Kalki, el último avatar de Vishnu, describe una encarnación divina que vendrá al final del Kali Yuga, para restaurar el Dharma y destruir el mal. Es curioso. También se encuentra aquí la idea de un tiempo cíclico que se renueva a través de la intervención divina, a pesar de que tengamos otros conceptos de estas religiones. ¿Y qué pasa con el budismo? En el budismo encontramos una figura similar,
el Maitreya, el Buda futuro, que nacerá en este mundo para renovar la enseñanza y traer una nueva era de compasión y sabiduría. Un recordatorio de que incluso el samsara tiene un final y que el despertar es posible. Entonces, le pregunto al oyente, ¿qué conclusiones podemos extraer de estas cosas? ¿Qué verdad latente detecta tu olfato? Como personas que nos adentramos en lo desconocido, que reflexionamos, que juzgamos, que preguntamos, que desafiamos e incluso nuestras propias ideas, ¿qué verdad podemos encontrar aquí? ¿Cómo definiríamos el concepto del Mesías? ¿Cómo de cerca están estas personas que dicen que esperan la llegada y no saben quién es ese Mesías? ¿Son estos conceptos que únicamente se quedan en la religión como mitos o utopías o historias para mantener engañada a la gente? Sin ningún tipo de duda, no es así. Porque como he dicho al inicio, estamos buceando en uno de los misterios más grandes de la humanidad y en una de las cuestiones más profundas no solo de la religión, sino también de la filosofía. Hemos dedicado muchos capítulos a Jung, ¿verdad? A los arquetipos. Y muchos oyentes de este podcast tendrán esos conceptos ahora mismo por la cabeza. Pero el mismo Hegel interpretó esta cuestión y la historia como ese proceso dialéctico que culmina con la realización de la libertad. Ya hemos definido la libertad en más de una ocasión. Mucha gente cree que es hacer lo que te da la gana. La libertad es hacer lo que te da la gana. Otros dicen que la libertad termina donde empieza la del otro. Una cuestión que si uno se detiene de verdad a estudiarla, a pensarla, a madurarla, se da cuenta de que carece de contenido y de que Aristóteles tendría un par de cosas que decir al respecto. Y es sorprendente que haya políticos, no especificaré, pero que hablen de que nuestras libertades empiezan donde empiezan las de los demás. Ojo, cuidado, qué bonito queda eso. Pero hay que tener mucho cuidado, porque el político de turno, con esta frase, lo que te quiere decir es que precisamente haciendo uso de sus libertades pueden influir en las libertades de los demás. Y cuidado en influir en las libertades de los demás, porque cuando definimos la libertad, nos damos cuenta de que precisamente debemos liberarnos de esas cuestiones que influencian. Yo escribí en mi último libro, En el Sendero de la Razón, un capítulo entero dedicado a esta cuestión de la libertad. Y lo que es seguro es que la libertad es conciencia de la necesidad. Es decir, ser consciente de qué es lo que más te conviene y realizarlo. Cuidado, porque esto es un grandísimo avance de la conciencia y de la evolución. Porque, como animales salvajes, evidentemente, uno hace lo que le da la gana. Cuando tiene hambre come, cuando quiere correr corre, bebe cuando quiere beber, bueno, quizá cuando puede. Pero luego llegó la razón, llegó la conciencia y dijo, un momento, quizá no deba hacer lo que me dé la gana. Quizá lo que deba hacer es lo que debo, lo que más me conviene. Por lo tanto, creerse presa de las circunstancias es propio de victimistas y hacer uso de nuestras libertades es el mayor acto revolucionario e intelectual que puede realizar una persona. No quiero alejarme mucho más del tema, pero ponía en el libro el ejemplo de quien necesita, por decir algo, estudiar inglés para progresar en el trabajo. Y ponía de ejemplo el hecho de regresar a casa, cansado de una jornada laboral, y decir, bueno,
ahora que soy libre, ahora que nadie me dice lo que tengo que hacer, me puedo tirar al sofá, me puedo poner la tele, la serie de turno, la peliculita de estreno, jugar a videojuegos, ir a despotricar con mis amigos, desahogarme con no sé quién. O podría estudiar inglés. ¿Cuál sería el mayor acto revolucionario y de uso de nuestras libertades? Sin duda, hacer lo que más nos conviene. Y Hegel, como decía, en esta realización de la libertad, hablaba de la segunda venida como la plenitud del espíritu en la historia. Ese momento en el que la humanidad se reconoce como portadora de lo divino. Sin duda, estoy cercano a este pensamiento, a esta reflexión, a esta interpretación de Hegel. Pero para los detractores, diré que, en contraste, Walter Benjamin nos advertía de que el Mesías no era el resultado de un progreso lineal, sino un interruptor del tiempo, un relámpago que detenía el curso de la historia y que abría la posibilidad de la redención. Y nos recordaba una de esas frases, no literalmente, pero sí de pasada, que más tarde mencionaremos, pero hablaba de que el Mesías no vendría al final de la historia, sino que podría interrumpir en cualquier momento. Y sin duda, también dijo esto Jesús, ¿verdad? Estad también vosotros preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Cuidado. Así que la segunda venida puede que no sea tanto una cuestión de esperanza, sino un desafío a nuestra revolución, a nuestra evolución, a nuestro despertar quizá. No me gusta esa palabra, pero bien, está de moda. Y estamos preparados para que el tiempo se quiebre, como dice Walter Benjamin. O estamos atrapados en ese tiempo vacío, esperando un futuro que nunca va a llegar. Kant, porque sé que hay muchos amantes de Kant, considera que precisamente es la humanidad la que debe trabajar en la instauración del reino de Dios en la tierra, a través de la moralidad y la razón práctica. Y esto tiene todo el sentido del mundo, porque nos prometieron el reino de los cielos y lo que llegó fue la iglesia. No entraremos ahí. La segunda venida es, en este sentido de Kant, una tarea ética y no una espera pasiva, como nos quieren vender desde algunas esferas. Precisamente para eso, ¿no? Para que nos mantengamos tranquilitos, pasivos, a la espera, dormidos, adormilados. Kant nos invitaba a construir ese mundo digno de la promesa mesiánica. Paul Tillich profundizaba mucho en esta idea también, en ese tiempo cualitativo en el que lo divino irrumpía en lo humano. Por lo tanto, quedaba claro, leyendo a esta gente, que la segunda venida no es un simple hecho histórico, sino nuestra apertura existencial, la experiencia de lo sagrado en lo cotidiano. Me gusta mucho una frase que ya la he usado en muchas ocasiones, pero la voy a repetir. El que no encuentra a Dios entre la piel de la patata y la patata que está pelando, no ha aprendido nada. Por cierto, antes mencionaba a Jung, y me acabo de acordar, de que Jung nos ofrecía precisamente esa mirada arquetípica de la que hablábamos antes, esa imagen del yo, del sí mismo, no me gusta mucho decir eso, pero del sí mismo, que aquí yo personalmente no concuerdo mucho, pero también tiene sentido, porque para Jung la segunda venida no solo era un evento colectivo, sino una experiencia individual. Pero sin duda, como he dicho muchas veces, cuando uno hace ese viaje interior hacia el yo, lo que descubre es a los demás. Por lo tanto, este proceso de individuación del que hablaba Jung, después de pasar por esa unificación entre lo consciente y lo inconsciente, nos adentraríamos en esa puerta que nos abre a la experiencia colectiva.
al entender que no hay mucha más diferencia de la que marcan los límites entre el yo y el otro. Creo que ya he citado bastantes ejemplos, pero sé que a mucha gente le gusta esto de revisar y repasar lo que han dicho otras personas acerca de los conceptos, y es muy útil. A mí me gusta muchísimo, y como he dicho en algunos debates o en algunas clases, la utilidad de leer a esta gente, de reflexionar con lo que han reflexionado otros y de tratar de comprender esas visiones más que enfrentarte a ellas y formarte tu propia visión o tu propia opinión acerca de lo que han dicho otros y posicionarte en estoy de acuerdo, estoy en desacuerdo, yo opino esto, yo opino lo otro, que también es muy importante, por supuesto, para construirnos y formarnos. Pero es muy importante entender lo que nos quisieron decir, entender el por qué lo decían. Por eso muchas veces insisto en no solo estudiar a un autor, sino en estudiar a sus contemporáneos y la época en la que dijeron lo que dijeron. Porque sientan precedentes y nos ahorran muchísimo tiempo a la hora de reflexionar y llegar a conclusiones. Algo parecido a lo que pasa en el derecho, en los juicios. Lo hemos visto en muchísimas series estadounidenses, americanadas, de estas que cogen precedentes para llegar antes a veredictos en los juicios. Pues en esta cuestión del pensamiento, de los debates, de las reflexiones, a veces ocurre un poco lo mismo, que evidentemente con un proceso intelectual de reflexión vas llegando a conclusiones, pero muchas veces te das cuenta de que a esas mismas conclusiones ya se ha llegado antes. Y crees que estás en una posición sólida, empiezas a leer gente que ha ido trascendiendo en esa idea o en esa posición y dices, no, aquí está equivocado por esto, por esto, por esto. Y cuando pasa el tiempo y sigues formándote, te das cuenta de que eso que antes te parecía que se equivocaba, pues va cobrando sentido. Entonces, es muy útil también entender lo que han dicho otras personas acerca de ciertas cuestiones para sentar precedentes y ahorrarnos cierto trabajo de reflexión y profundización en conceptos y reflexiones. En fin, como decía, Mircea Eliade también nos recordaba que en todas las culturas existía esta esperanza de un tiempo renovado, como he dicho antes, hablando de otras religiones y otras culturas. Y he citado dos religiones bastante lejanas. Y Mircea Eliade hablaba del Mesías como ese portador de un tiempo sagrado que restauraba el orden cósmico. Así pues, el mito de la segunda venida nos conectaba con ese anhelo universal de regeneración y renovación y purificación, si queremos incluir el término con todo lo que ello conlleva. Así que en definitiva, como os decía, y cada uno puede ir sacando conclusiones, y de hecho me encantaría, estoy abierto a que me contactéis como habéis hecho otras veces, y os lo agradezco muchísimo, y debatir sobre estas cuestiones, porque la verdad es que se aprende mucho cuando uno dialoga con otras personas, con otros puntos de vista o el mismo, pero juntos se llega a mejores conclusiones. Un día quizá hablemos del diálogo, de cómo de útil es el diálogo. Pero bueno, sin duda no es hoy el tema del capítulo. Decía que en definitiva, la segunda venida del Mesías, sin duda, interpretemos como lo interpretemos, nos desafía a vivir en un estado de tensión creativa entre el ya y el todavía no. Nos enseña que la historia no es un desfile de hechos. Y tal vez la pregunta no sea ¿cuándo vendrá el Mesías?, sino si estamos dispuestos a reconocerlo. ¿Somos capaces de ver en el otro el rostro del oprimido? ¿Somos capaces de reconocer en el otro la justicia?
Somos capaces de ver el potencial de las personas. Somos capaces de reconocer la diferencia entre lo que es y lo que debería ser. Porque repito, como dijo Jesús en otro momento, como dijo Jesús o como dijo Mateo que dijo Jesús, velad porque no sabéis el día ni la hora. Kant hablaba de ese principio categórico de obrar como si tus actos pudieran elevarse a norma de conducta universal. Y Walter Benjamin nos recordaba que cada instante era una puerta por la que podría irrumpir el Mesías. ¡Qué bueno! Por lo tanto, si estamos ante lo que supuestamente es un despertar de conciencia del Espíritu Divino, de ser portadores de lo divino, de llevar al Mesías dentro de nosotros, en nuestro corazón, sin duda depende de nosotros esa llegada. Pero con lo que me refería al inicio, que lo rescato ahora, que tiene que ver con dónde habita el anticristo, precisamente habita ahí, en estos predicadores, en esta gente que habla de la llegada del Mesías y no tiene ni idea, ya no solo del Mesías, sino de por dónde le llega el aire. Ahí habita el anticristo, en la confusión, en la separación. Recordemos, Dios es el símbolo, es la unión. El diablo es la separación. Hice un vídeo hablando de esos matrimonios, ¿no?, que se rompen por el despertar, porque yo despierto y él sigue anclado ahí. Caray. ¿Cómo puede ser que el mensaje de Dios sea divórciate de tu mujer o de tu marido? Oh, increíble. ¿Cómo puede hablar alguien de la llegada de un anticristo como tal, con, no sé, con cuernos y rabo o encarnado en una persona poseída? Son muchísimas las contradicciones que se encuentran en esos discursos. Y ahí es donde habita el anticristo. ¿Dónde habita el anticristo? En ese despertar que nos venden, con meditaciones de 3 al cuarto. Eso lo que hace es apartarte del estudio de lo que debes de prestar atención. El anticristo habita en estas teorías de la conspiración que te sumerges y dedicas días y noches en ver algo y hoy qué hicieron aquí, qué rituales, qué no sé qué, qué no sé más, y no estás progresando en tu vida. Con ideas locas, distraídos, sumergiéndote en cosas que no interesan a nadie, con dietas que te destrozan por dentro. Eso lo he visto mucho también. Ciertas dietas, ciertas preparaciones, retiros espirituales, con una conjunción de velas, aromas, hierbas y cosas que dices, bueno, ¿y cómo es posible que en todo el fin de semana no hayáis abierto un libro? ¿O no hayáis debatido sobre esto o lo otro? No. Esperáis un despertar espiritual por quemar un canuto de romero y encender 47 velas. Ahí habita el anticristo. Y por lo tanto, si ahí habita el anticristo, el Mesías vendrá cuando estemos dispuestos a hacer uso de nuestra libertad. Nuestra libertad como conciencia de la necesidad. Nuestra libertad como conciencia de qué está influyendo en nosotros que no nos permite tomar la decisión correcta a cada momento. ¿Qué está influyendo en nosotros que no nos permite evolucionar, que no nos permite comportarnos bien con el prójimo, que no nos permite amar? Porque hay gente que pretende arreglar el mundo y se lleva mal con el vecino, discute en las reuniones de vecinos y pretende arreglar el país o arreglar el mundo. Por favor, centrémonos y estemos atentos. Elevemos nuestros actos a norma de conducta universal y el Mesías vendrá, el Mesías que cada uno de nosotros lleva dentro,
se hará visible y por fin, Jesucristo podrá exhalar otra vez el aliento de la vida. Muchísimas gracias por escuchar este capítulo. Puede ser que no estés de acuerdo. Me encantaría que no estuvieras de acuerdo y me contactaras para debatir acerca de esto. Me encantaría que hubiera gente que estuviera de acuerdo y dejara de escuchar a mamarrachos. Pero bueno, en fin. Esto es... pues eso. Que para eso es mi podcast, ¿no? Que tendré derecho a quejarme aquí, por lo menos, ¿no? En fin, muchísimas gracias por escuchar este capítulo. Gracias también por el apoyo en YouTube, en iVoox y en distintas plataformas. No olvidéis que podéis contactarme por cualquier red social, @DavidBarberag, David Barbera en YouTube. Y, por supuesto, el correo de lo desconocido pdcast@gmail.com. Pero, pues como siempre os digo, lo normal es que me contactéis por redes sociales, porque es lo más cómodo. Así que por cualquier medio, ahí estaremos pendientes, por supuesto, a la llegada del Señor. Muchísimas gracias por escucharlo y sigamos debatiendo, sigamos profundizando y sobre todo, sigamos adentrándonos en lo desconocido.